Y por último, y por supuesto lo más importante, está detrás de la vitrina que les quiero enseñar. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es una búsqueda de lo retro. Ya saben, pasar por las tiendas, si se amerita explicar la historia de alguna consola, de algún periférico que hayamos encontrado, qué sé yo. Digamos que son de los videos más random que podemos pasar por cualquier cosa, desde figuras hasta videojuegos, hasta celulares tal vez. Nunca se sabe qué se puede encontrar en una búsqueda de lo retro. Así que sin más, empecemos. Y llegamos a otro Jarof, uno de esos Jarof que ya no hay muchos, que dejan los videojuegos al exterior, como pueden ver. Aún la tienda está ahí, la entrada, y dejan los de acá, normalmente los que están $1 o menos, ¿no? Miren cuántos de PSP hay. El Dissidia, el Basara, Kingdom Hearts también, 100 yenes, $1. De GameCube así nada más, sueltitos. Ese es el de Naruto. Así es, el Jungle Beat, ojo, 100 yenes también, ese parece que sí está más o menos completo. Sí, está con el manual. Y de PlayStation debe ser de lo que más hay. De lo que más hay. Dragon Quest, el 7, juegos de golf, obviamente sus caballitos también. Ah no, de PlayStation 2 también, miren. Muchísimo. Le daré una mirada rápida. Acá también te dicen que por favor te ponga la mascarilla sí o sí. No me entras a la tienda sin mascarilla, hermano. Muy bien, bueno, entremos. Ya estamos dentro, hermanitos, y en este vidrio de acá he visto algo que me ha llamado la atención, pero la caja está enfrente, ya después les enseñaré. Después los típicos títulos de siempre. Lo que me llamó la atención de repente un poquito más yendo a lo antiguo es este juego, que es el Zelda Force Wars, ¿no es cierto? Sí. No es uno de los títulos de Zelda que más me ha gustado, es más, no lo pongo ni en el top 7, la verdad, pero me llamó la atención que está a 1000 yenes, es decir, unos $9, y encima, atrás, miren, ¡tatán!, con el conector al Game Boy Advance. Zelda no Densetsu Yotsu no Tsurugi, o también conocido como el Zelda Force Wars Adventure. Si bien mencioné que no es uno de los juegos que más me llamó la atención de Zelda, yo creo que debe ser porque no tenía amigos, hermanos. No tenía con quién jugar, ya que aquí en este juego pueden jugar hasta 4 jugadores. Y es un juego muy, pero que muy colaborativo. Y con más de un tipo de modalidad de juego, interactuando mucho con la Game Boy Advance, utilizándolo en muchos casos como un mando. Es uno de estos juegos que apostaron en la relación de la Game Boy Advance con la GameCube, y que a decir verdad dio bastantes frutos. Así que tal vez no lo exprimí como se debería. ¿A 1000 yenes? ¿$9? Yo creo que está bien. Está con el manual, por acá puedo ver el manual, así que está interesante. Ya tengo el juego y este cable lo estaba reservando para un especial que iba a hacer, pero bueno, igual el cable suelto lo puedo encontrar a $2, así que pasaría por esta ocasión, ¿no? Pero igual es un bonito detalle, es un detalle interesante. Cada Jarof es muy particular. El orden como que no es lo suyo, porque acá hay ofertas de PlayStation 3, PSP, lo que sea. Por allá también vi ofertas, afuera en la calle, recuerdan, también estaban cosas baratas de PSP, y allá al fondo también hay ofertas, es decir, miren, pasando todo lo que sería electrodomésticos, ven aquí, también hay ofertas, y también de PSP, así que muy ordenado no está, acá hay que rebuscar bastante. Pero hay que decir que en este tipo de tiendas que está así desordenado es las que en el pasado me han traído mayores alegrías, así que vamos a ver. Y bueno, estamos en una zona que no es la zona Young, pero miren lo que encontramos, unos periféricos acá deben de estar probados porque no es zona Young ni nada, es de la batería del Drum Mania, miren, así es como se ve en la versión arcade. Con su pedal encima, 2000 yenes, es decir, unos $18, algo así. Buen precio, ¿no? Aparte no es en zona Young, quiere decir que te dan con tus 3 meses de garantía. Tampoco es que lo vayas a comprar así al riesgo. Y por acá arriba una Nintendo Wii en blanco y en negro, las dos a $18 y poco. Pero estaba en caja, en buen estado, ¿no? Aunque lo hemos comprado más barato, no recuerdo a cuánto compré ya mi Wii en el reto que hicimos, que compré una casi nueva y una usada, y la diferencia no fue mucha, ¿no? Si me acuerdo, por ahí les dejo el link por si no lo han visto. Y dándonos una vueltilla nada más, miren aquí, los EVA, siempre me dicen Gemu, figuras, pues no todas las tiendas son así, es decir, en esta tienda es muy particular. Miren, aquí podemos encontrar artículos que normalmente no se ven, una Figma de Hatsume Miku, o de repente, miren, es una Masterpiece, creo, de los Transformers. Entonces, no en todas las tiendas, en todos los Jarof se va a ver siempre. ¿Y esto? ¡Uy! Se me cae. Esto es de Evangelion, pero no reconozco qué pieza es, de qué tipo de edición de figuras, pero nuevo no se ve. Intentaré sacarlo.
Pues figura que es una edición de Revoltage. Miren aquí. Revoltage es una edición de figuras de la empresa Kaiyodo, una de las más antiguas que hay aquí en Japón, hermanitos, y se dedicó por años exclusivamente a figuras de personajes de anime. Una de sus características principales eran sus articulaciones, y por ende una posibilidad infinita de poses. Sumado a todo esto, cuenta con su propio museo en la prefectura de Shiga, es decir, es historia pura. Con la lanza de Longinus. Se ve que está antiguito. Su arte de atrás me gusta. Un arte clásico de Evangelion, ahí, con las letras finales. Y la caja está, bueno, sí, ha sufrido el tiempo. Intento encontrarle un año, pero no encuentro el año de fabricación. Pero bueno, su precio es de $38 aproximadamente. Y otra cosita por acá que normalmente no veo siempre, son figuras de Monster Hunter. En esta oportunidad creo que es de Monster Hunter 4. Viene con su base, está a $28, pero no es que se vea siempre. De igual manera me han preguntado por Sword Art Online. Kirito, está a $4 esta figura. Está bien hecha, ¿no? Cuando están sueltas ya están mucho más baratos, ¿no? $4. Picoro está a $9, un poco más. Pero ya pierden bastante valor. Y llegamos, hermanitos, a la zona más pobre de todo YouTube, donde es un azar, no se sabe si funciona, si no funciona. Oye, acá con dibujito todavía lo han hecho. Una DS Lite ahí colgado. Es como si colgaran a los muertos acá. Rosadiña, míralo ahí. $9. Dice que sí funcionó el juego, pero bueno. Nunca se sabe. Todos los teclados, todos se saben que hay de $3, 100 yenes, hasta de $9, hay de todo. Y por aquí, hermanito, bueno, sus chinitas siempre básicas, las Xbox 360. En esta tienda hay muchas Xbox 360 y esta de acá es una edición que sigue hasta ahora. Santo cielo. Seguro que un año tranquilamente tiene esta edición acá. Aproximadamente está a $23 y viene con su control y todo, pero no, la gente no se anima. ¿Y esto? ¿Qué es esto, hermano? Ya me están vendiendo suciedades. Ah, no, son Akira, por favor, Gemu. Para meterle tu rico dancing, creo. Y me ha sorprendido acá ver esto, miren aquí. El control de la PlayStation 2. No, todo bien, también se logra ver, ¿no? Hay DS a $4. Esto también lo hemos visto bastantes veces. Todo, pero justo lo encuentro cuando ya no estoy haciendo el video. 3DS, hermano. ¿A cuánto? A $23. Aunque también lo hemos comprado por un poquito más y en caja, ¿no? Esta misma edición con caja a 3.000 yenes y sí funcionaba bastante bien. Esta también está decente, ¿escuchan? Ahí está. Está bien. Se palanquea un poquito la pantalla de arriba, pero tampoco es que esté mal. Y a falta de una hay otra también a $23. Bueno, se logra ver en zona Young. No mucho, dicen que sí funcionó el juego, pero algo con la cámara, no sé. Igual no me voy a estar tomando selfies con la 3DS. Protectores también. Aquí le han hecho un espacio para todas las consolas. Miren, para la 3DS normal. Este es para la Switch Lite seguro, me imagino. Este es ya otra para la 3DS. Miren, los protectores 100 yenes o $3. Sí, $3. Poco menos, ¿no? ¿Y esto? Ah, para la Nintendo Switch, mira. Un handlet, le dicen, ¿no? Un grip para la Nintendo Switch. Interesante. Miren ahí. ¿Cuánto te vale? $4. Y es algo que es un tema que quiero hacer. Ya hemos hecho periféricos para la Nintendo Switch, pero no periféricos baratos que no se encuentran en tiendas de videojuegos. Por ejemplo, esta, miren, lo encontramos acá. Y por aquí hay otro. Miren esto. Lo habíamos visto como a $10, cargadores así, pero acá en zona Young con su cajita también está a $4. Puedes poner tu mando, el mando que me he comprado, con tus Joy-Con, o solamente colocar los Joy-Con, creo también así. Así que viene bastante bien, a $4. Y bueno, hermanito, revisando por acá, veía en la esquina esto. ¿Qué es esto? Dije, no parece un parlante. Me fui acercando y resulta que es un reproductor de DVD. Es un reproductor de DVD, pero parece de esos de tienda, ¿no? Solamente le falta la entrada a los auriculares para que puedas probar ahí los CDs de música antes de comprarlos. Pero no, parece que antes estaba de moda. Me pareció bastante curioso. Está en bastante buen estado también. Por acá tiene las entradas para el televisor o para los parlantes. Y bueno, su precio es de $47 aproximadamente. Unos $47 para esto. ¿Comprarían ustedes algo así? Y es de marca Panasonic, para los que se preguntaban. Y por aquí también encontramos estos timones tan clásicos en casi todas las tiendas aquí en Japón. No son baratos. Bueno, este está en caja y se ve que por dentro debe estar casi nuevo, pero $70. También lo tengo reservado para un especial solo de timones para las distintas consolas, ¿no?
esos accesorios para videojuegos de carrera y todo eso. De igual manera, otro video diferente para todos los sticks que podemos encontrar, ¿no? Miren, ese nunca lo había visto. El JB King. Por acá también hay otro. Estos sí abundan. Ese sí es así. Y creo que es para la Dreamcast, ¿no? Porque acá se mete la memoria de la Dreamcast. Oh, esto sí está interesante. Y ese video va a ser bastante interesante. Y se va a gastar un poquito también, hermanos. Porque este periférico... $45 nada más. Ahora sí les quiero enseñar por fin lo que había visto en el vidrio de adelante. Si un caso no me ven. Y bueno, estamos acá con mucho cuidado y se trata de esta edición que es, entre comillas, un color limitado que se le conoce como el Off-White. A mí me parece súper bonito, me hace recordar mucho a los colores de la primer Game Boy, ya saben, el ladrillo, el de toda la vida. Me hace recordar un poco también a la Super Nintendo. Creo que es la edición de Game Boy Pocket que más me gusta. Y no sé si pueden ver ahí, pero su precio, hermanitos, es de $18. Está en vitrina y por lo que yo puedo ver está excelente. Así que nada, hermanos, se lo voy a pedir. Acá se ha puesto a conversar con un señor, no sé si escuchan. Así que me da tiempo de grabar un poco más. Yo creo que sí, lo veo excelente, lo voy a pedir. Quiero que me lo enseñe. Quiero que me lo enseñe todo. Solo Game Boy Pocket. それ一応動作は確認されてます。いい。これも1200円ですね。でこちらはジャンク扱いの大丈夫包装内製になります。ジャンク1本と Hermanito, ya salí, miren aquí, ya lo compré. Está como nuevo, en verdad. Miren, está como nuevo. Con la luz se puede ver bien, creo, y me ha venido con su garantía encima acá. 2.000 yenes con su garantía, está bastante bien, estoy muy contento, la verdad. Esposa, no, por favor, no me mates. Es que no lo había visto tan barato, la verdad, nunca. $18 así. Vamos, que no tenía impuesto extra, nada. Hermanitos, estamos en otro Haroff, en la zona Yang nuevamente, y acá no hay mucho, pero tengo que enseñarles solamente 3 cositas. La primera, que bueno, si es un pequeño paraíso de PSPs y de Nintendo DS Lite de zona Yang, aproximadamente $18 prácticamente todos, pero lo que les gusta a los japoneses, sobre todo a los japoneses, que no todos los japoneses digamos que están por los videojuegos, les gusta este tipo de cosas. Por ejemplo, ese es un cable para un iPhone y para reproducir la imagen de tu iPhone al televisor, es decir, entrada de HDMI también. Ven, acá está las entradas que maneja. ¿Y cuánto está? $4. Que tranquilamente en una tienda como el Yamada o en otra tienda que venden tecnología nueva estaría a $15. Así que para ese tipo de cosas viene. Es más, creo que me lo voy a llevar para probarlo. Después, miren lo que encontramos. Una funda de celular para el COVID, de Moschino encima. Está menos de $1. Y no entiendo por qué sacan estas cosas. Y por último, y por supuesto lo más importante, está detrás de la vitrina que les quiero enseñar. Vamos a hablar de la Mega Drive, de la Genesis. Y va a faltar todavía un poco de tiempo para hablar de esta maravilla, que es la Sega Saturn. Pero ya que está en esta tienda, vamos a hablar de este diseño. ¿Qué, Gemu? ¿No es una Sega Saturn normal? No, hermanos. Es de la JVC, que su nombre completo sería la Japan Victor Company, y es su edición de la Sega Saturn. La Sega Saturn o Saturno, la consola de 32 bits de Sega, suele verse seguido en Japón, pero las versiones especiales no. Particularmente esta es una Sega producida por la empresa Victor, o conocida en Occidente como JVC, aunque no fue la única empresa en fabricar la Saturn, ya que Hitachi o Samsung en Corea también lo hicieron, aunque esto lo hablaré en el especial, así que resérvense para este video, hermanitos. Lo que sí es que al venderse mucho menos, como imaginarán, su precio es mucho mayor. Así es, hermana, y aquí está con su caja, como verán, es una caja muy diferente a cualquier otra Sega Saturn que puede existir, y su precio es de $145, $144. No está nada mal, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios. Y sé que algunos por ahí han visto una Dreamcast, les dejaré ahí con el deseo, ya pronto hablaré de esa, también es una Dreamcast bastante especial. Bueno, ya está comprado, aquí la ropita de lo bachan, muy bien, ahora lo conecto y ¡pum! Explota la TV, ¿no? ¿Qué sería? Eso te pasa por tacaño. Y hermanitos, aquí no podía hablar, pero me están estafando, digo, me están vendiendo un limpiador para autos, pero es uno muy particular. Hermanitos, miren, tengo un limpiador de auto de Evangelion. Vamos a probarlo a ver qué tal. Hermanito, después de que me vendieron mi limpiador de Evangelion, he entrado a la tienda porque me dijeron que habían traído unas consolas nuevas, y son estas de acá. Miren estas joyas, hermanitos, han traído, miren, todas las Game Boy Advance, las han traído no sé de dónde, pero las han traído a todas acá.
Hay color rosado, celeste, plomo, azul, negro, de todo. Y en esta tienda antes no había. Y miren que han traído aquí. La edición de Final Fantasy, la edición de la Famicom, una edición ploma con caja. La edición de la Famicom está 5.000 yenes, hermanos. 5.000 yenes. La verdad, pero tampoco está en tan buen estado. No sé si logran ver ahí. No sabría si animarme o no. ¿Qué dicen ustedes en comentarios? La tienda está bastante cerca de mi casa, así que ustedes dirán. Y por último, algo por lo que habían preguntado mucho. La PSP Go. El precio de la PSP Go está alrededor de $120, así que barato no es. Pero también es cierto que no se ve ya. Muy poco, casi nunca, hermano. Al menos en pueblo no. En ciudad grande, claro que siempre vamos a poder ver. Muchos la deben de conocer, pero tal vez otros no. La PlayStation Portable Go o PSP Go, muy aparte de su forma y peso que es más reducido que las versiones de PSP normales, el gran cambio que tuvo esta edición es de que apostaron por las descargas digitales, sacando el puerto UMD. Yo creo que ese fue uno de los motivos por lo que no tuvo tanto éxito. Aunque era más ligera y más sencilla de llevar, no le puedes quitar la entrada de los juegos, hermano. Por esa razón se pueden encontrar PSPs de 20 a $50. Bueno, hemos encontrado hasta de $3. Por ahí hay un video. Pero en el caso de la PSP Go no bajan de $100 debido a su escasez. Pero, ¿qué creen, hermanos? Al día siguiente, después de haber grabado esas imágenes, regresé a la tienda haciendo un directo en Twitch, tal vez para poderla comprar. Y esto fue lo que pasó. Pude ver, se lo llevaron. Tienen que ver el video del fin de semana y recuerden muy bien esto, recuerden muy bien esta Game Boy Advance SP, y al lado de esta Game Boy Advance SP, que es de la Famicom Color, va a haber una consola. Ya se la llevaron ya. Yo venía para hacer un directo mágico, tal vez animándome a comprar la consola, no sé, y grabarlo también, pero bueno, ya me ganaron ya. Así que ya saben, si no se quieren perder estas cositas, síganme en mi canal de Twitch y activen la campana. Y claro, se pueden suscribir gratis con Amazon Prime si ustedes lo desean. Digo, ¿no? Hermanito, estaba un poco ciego, pero ya veo que parece, no logro entender los kanjis, no sé por qué los ponen tan cerca. Por favor, piedad con los extranjeros. Pero a su lado sí hay uno que está entero, ¿ven? Empaquetado, entero. Y ese sí está $120, toma. Y ya estamos en casa, hermanitos. Antes de continuar, no se olviden dejar su suculento like. Saben que eso me ayuda para que el video pueda ser visto en esta selva llamada YouTube. Y dejar algún comentario referente al video, porque eso me ayuda para inspirarme o saber qué es lo que más le llamó la atención. Y para una próxima búsqueda de lo retro, inclinarme un poco más por ahí. Así que ya saben, y no se olviden seguirme por las redes sociales, que cada red social le doy un uso diferente. Si quieren estar atentos de los directos, síganme por Twitter, que normalmente suelo avisar por ahí o haciendo una historia. Ahora sí, hermanitos, antes que nada vamos a bajar también, porque quiero probar ese limpiador de auto. Me lo han vendido, hermanos, como si fuese la octava maravilla del mundo, así que vamos a ver si de verdad es tan bueno o me engañaron como un baby. Pero con el EVA 01 en la portada, no creo que sean tan estafadores, ¿no? Vamos a ver. Y de paso también abajo probar la Game Boy Pocket, a ver qué tal está. Y aquí estamos, hermanitos, en el carro. Miren, me han dejado un regalo. Dicen que esto significa dinero, hermano, pero ¿dónde está? Hasta ahorita no lo encuentro. Ya revisé todos mis cajones. Encima, miren, acá y acá. ¿Qué quiere decir? Que ya tendría que ser millonario. Pero obviamente no voy a limpiar la caquita de la paloma con este E.T. Field, ¿no? Lo que quiero es probarlo en el retrovisor, pero no sé si ustedes ven que está súper sucio. De repente no se aprecia mucho, ¿no? Un poco sí por acá, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, travieso, mira esto. Mira esto, travieso. Lamentablemente no creo que se aprecie mucho en el video, ya lo veré en la edición, pero ahora sí está, pero pulcro. Nada mal entonces. Aunque para serles sincero, me gustó tanto la portada que más que nada fue por eso. Ahora sí toca probar la Game Boy Pocket. Le he puesto el juego que empezó todo en cuanto a la franquicia de Pokémon, el Pokémon Verde. Con anticipación ya le había colocado las baterías, las pilas, para que pueda funcionar correctamente. Ahora sí toca la prendida, hermanos. ¡Pam! Gemu no se ve. No, hermanos, recordemos que la Game Boy Pocket tiene el contraste. Miren, ahí está. Ahí está. Y si le meto mucho contraste también desaparece. Así que tiene que estar más o menos aquí, ¿no?
¿Logran ver ahí? Recordemos que la Game Boy Pocket, pues, uno de sus fuertes no era la imagen, pero bueno, al menos me quedo tranquilo, está funcionando correctamente. Los botones también, aquí arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuenta nueva, aquí está el loquito, el travieso, el profesor. Así que en teoría, hermanito, pues todo perfecto, ¿no? Todo está bastante bien. Está como nuevo esta Game Boy. Me dejan qué piensan en comentarios. Si un caso fue una buena compra, recordemos que costó $18. Me dicen qué les pareció. Bueno, hermanitos, hasta aquí el video de hoy. Creo que se escucha un poquito de eco, ¿no? Ya me voy del parque porque todos están emparejados, hermanos, y yo estoy sin una mujer sin rostro. Así que no se olviden apoyar el video como siempre les pido, seguirme en las redes sociales, seguirme en Twitch si quieren ver los directos y todo eso. Todo está en la descripción, todo está en la descripción. Así que ya saben, yo soy GameMoon, la que está en las cuarentonas, todavía es la mujer sin rostro, y nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, la próxima semana. Adiós.